en medio de, prácticamente estamos en medio de la serie de Segunda de Pedro. Y solamente para poner un poquito de contexto, aunque ya sé que la mayoría ha estado viniendo, me gusta, antes de continuar, hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando. Y bueno, ahora que estamos en medio de esta serie, me doy cuenta que el problema de los falsos maestros o de las falsas doctrinas o de las falsas enseñanzas acerca de la palabra del Señor no es algo nuevo, no es algo de este tiempo, es algo que ha existido siempre, ¿no? Desde el Antiguo Testamento había gente que se estaba levantando como falsos maestros, falsos profetas que estaban hablando en nombre de Dios, y Jeremías es muy enérgico al hablar acerca de esas personas, diciendo, pongan a prueba, que la profecía no sea algo que solamente que llega alguien diciéndoles, Dios habla, ¿verdad? Y está diciendo, y uno, está bien porque Dios dijo, sino que uno confirme con su corazón, que Dios confirme, y también la palabra de Dios. Ninguna profecía que pueda venir de parte de un hombre puede venir a contradecir lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Y ese es un dato muy, muy importante que nosotros tenemos que saber a la hora de escuchar a algún predicador, alguna persona que se levante y te diga, el Señor me está diciendo que te diga esto. Todo lo que esa persona te diga tiene que ser filtrado por lo que la palabra de Dios dice. Ninguna palabra, lo leímos la semana pasada, ningún hombre puede venir con interpretación propia de la palabra del Señor, sino que los hombres de Dios del Antiguo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y esa revelación es la que a nosotros nos toca descubrir y revelar, valga la redundancia, ¿verdad? Y escuchar de parte de Dios lo que Dios tiene para nosotros y descubrir el misterio que hay detrás de toda esa palabra que Dios nos dejó en la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar, hoy vamos a hablar del capítulo 2 de Segunda de Pedro, que Pedro es enérgico, es tajante al hablar acerca de esos hombres que no puedo dejar de pensar y traerlo a lo contemporáneo, en que hoy en día a través de las redes sociales y a través del internet y a través de todos los medios que existen para que tú tengas acceso a escuchar cualquier predicador que se te antoje, a que escuches cualquier persona ahora con este canal de televisión que es cristiano satelital, enlace. Hay muchas personas que están enseñando la palabra de Dios y miles, si no es que millones de personas están escuchándolos. Y a veces nosotros tenemos que tener el discernimiento suficiente a través del conocimiento de la palabra de Dios para saber si esa persona que está hablando o ese predicador que estamos escuchando está trayendo a nuestra vida una sana doctrina, está trayendo algo que está edificando nuestro corazón. Pedro habla acerca de estas personas en este capítulo y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Y en esta ocasión Pedro, ¿se acuerdan que todo el primer capítulo se trató de Pedro haciendo un énfasis en la importancia de que el cristiano conozca a Dios? Un conocimiento acerca de la palabra del Señor, un énfasis en tener una relación personal con Dios. Yo tomaba el ejemplo de que para que uno pueda conocer lo falso, debe tener un muy buen conocimiento acerca de lo verdadero. Entonces, en esta ocasión, Pedro habla y advierte acerca de los falsos maestros. Advierte acerca de las personas que vienen con falsas enseñanzas acerca de la Biblia. Y la única manera, di conmigo, la única, no hay otra manera, la única manera en la que nosotros podemos detectar si hay alguna persona que está trayendo una falsa doctrina es nosotros conocer realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. En esta ocasión, Pedro enfatiza y nos da características para identificar a estos hombres que van a venir con falsas enseñanzas. Y no puedo dejar de relacionarlo con lo contemporáneo tampoco, pero también Pedro es enérgico y enfatiza y habla acerca de las personas que siguen esas enseñanzas. Entonces aquí el problema no solamente es la persona que viene a enseñar algo falso, sino aquel que ignora y se va con la finta. También hay una consecuencia para esas personas. Ya no solamente se trata del que viene a enseñar algo falso o algo diferente, sino aquel que no tiene un conocimiento para poder distinguir esa falsedad y se va con la finta y se va con esa enseñanza y se va con ese rollo. Hay consecuencias también para esa persona, y en este capítulo Pedro lo enfatiza. Pedro habla fuerte acerca de esto.
Vamos a orar y después vamos a estar leyendo lo que nos corresponde para el día de hoy. ¿Está bien? Señor, te damos gracias por esta tarde preciosa que nos regalas. Gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia. Saber, Señor, que en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de tu palabra, nos dices que tú estás aquí. Y queremos, Señor, pedirte que si tú estás aquí, hagas algo en nosotros. No queremos que tu presencia esté aquí como una fuerza solamente aquí nada más, sino algo que impacte nuestro corazón, algo que nos haga salir de ese lugar con energía, que nos haga salir con una mayor perspectiva de ti, un mayor conocimiento, una mayor revelación de tu palabra. Y también animados a poder seguir adelante y seguir conociéndote, seguir profundizando en tu palabra y tener hambre de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esto. Háblanos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer los primeros 2 versículos, porque esto nos enfatiza acerca de que los falsos maestros existieron, antes hubo y siempre va a haber. Antes hubo falsas personas que interpretaron la palabra del Señor a su manera, a su gusto, a su conveniencia, y eso es algo que siempre va a continuar. Va a haber mucha gente que se va a levantar con mucha sinceridad, con mucha buena intención, pero decía mi mamá, de buenas intenciones está lleno el infierno. No se trata solamente de buenas intenciones y de sinceridad, sino se trata de saber la verdad, porque lo único que nos va a traer libertad es la verdad. Juan 6 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Lo que primero que Pedro enfatiza es que antes hubo esas personas y siempre van a existir. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 dice así: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Eso es algo muy interesante porque Pedro está diciendo, esas personas ya tienen un castigo por ir enseñando cosas que no son verdad. Pero en esta ocasión, en este versículo también dice, muchos les seguirán sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos, de los falsos maestros, aquellos que les sigan, se difamará el camino de la verdad. Qué importante es que nosotros aprendamos a identificar en nuestro tiempo qué personas puede haber en nuestro alrededor, en nuestra cultura, que se están levantando encubiertamente, porque así lo dice la palabra del Señor. Se cubren de santidad, se cubren de prosperidad, se cubren de galas, se cubren de muchas cosas para hacer pensar que están bien, sin embargo están trayendo, literalmente la palabra de Dios dice, una herejía y transgiversan o difaman la verdad. Esas personas hoy en día a través de las redes sociales existen un sinnúmero de personas que están viniendo de una manera encubierta y están enseñando verdades que realmente lo único que están logrando es difamar la verdad y desviar a los cristianos o a los creyentes, a los que tienen una muy buena intención al acercarse a esas personas y desviarlos de una verdad. Ahora, el punto que aquí Pedro enfatiza, aparte de que las personas que enseñan mal recibirán mal, y que los que reciben ese mal y lo siguen por la ignorancia que hay en ellos, lo que pasará es que esas personas también tendrán consecuencias. Pero en el versículo 3 dice que Dios libra al que se mantiene en firmeza. Desde el Antiguo Testamento hubo hombres que se levantaron con enseñanzas diferentes. Sin embargo, tú puedes ver que en cada cultura, que en cada espacio, que en cada momento de la historia bíblica, aunque toda una nación se desviaba de Dios y se iba a adorar a otros dioses y le daban la espalda a Dios, siempre hubo por lo menos uno que se mantuvo firme y decía, no, esto no está bien. De toda una nación que podemos ver que, por ejemplo, en la historia, una de tantas historias de esa situación, al momento de cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto y salen, y Moisés sube a la presencia del Señor, y estando abajo, dicen que todos estaban desesperados porque Moisés no bajaba, y no sabían qué iba a pasar, y de repente a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos haciendo aquí un becerro de oro, vamos haciendo algo, un falso maestro, un falso intérprete de la palabra del Señor, y hacen el becerro de oro, y todos terminan adorándolo y baja Moisés, y no solamente podemos ver en Moisés un celo, y dice la Biblia que literalmente agarró las tablas de los mandamientos y los aventó y se quebraron. ¿Se acuerdan de esa historia?
No te acuerdas, no solamente eso, sino dice la Biblia, a ver, aquí vamos a ser claros, dice. El que quiera seguir a Dios de esta línea para acá, y los que no para acá. Y dice la Biblia que los únicos que pudieron, que fueron celosos de eso y se movieron al lado de Dios fueron los levitas. Por eso los levitas tomaron un lugar muy especial en la historia bíblica, porque fueron los únicos que en ese momento dijeron, es que nosotros vamos a servir al Señor. En medio de millones de personas, hubo un remanente, hubo un puñado de gente que dijo, ¿sabes qué? Esto no puede estar bien. Me voy a mantener firme en mi enseñanza y no traer lo que el mundo y la cultura está diciendo que es lo correcto a la iglesia, sino que la iglesia marque la diferencia e influencie el mundo. Hoy, la semana pasada hablamos acerca de eso, de que a veces nos da la sensación de que en la iglesia sucede más que el mundo está trayendo influencia a la iglesia, que la iglesia influenciando al mundo. Y eso no debe ser así. Dios honra al que se mantiene en libertad, es el que se mantiene firme, el que se mantiene en la enseñanza. Pero ¿cómo te vas a mantener firme en algo que no conoces? En algo que no se ha convertido en un baluarte para ti. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así, hablando de estas personas. Llevados por la avaricia, di conmigo avaricia. Qué interesante palabra, no se te olvide, subráyala ahí en tu Biblia. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Fíjate lo que dice. Desde hace mucho tiempo su condenación ya está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Pedro está haciendo referencia al suceso celestial en el momento en que los ángeles junto con Lucifer se rebelan y son enviados al infierno. Fíjate, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo manteniéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Qué grueso está esto. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. ¿Sabes por qué? Porque nunca se arrepintieron. No quiere decir que Dios no los perdonó porque ya no los quiero perdonar, sino porque nunca hubo un arrepentimiento por parte de esos seres celestiales. Versículo 5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y los redujo a cenizas, poniéndolos como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía en ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba. Fíjate qué interesante está esto. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para el castigo en el día del juicio. Fíjate qué interesante está este versículo en especial. Pedro hace referencia a Noé, dice que Dios no perdonó a una generación, dice que mandó el diluvio y que destruyó todo ser humano y que reservó solamente a algunos animales y a 8 personas. Luego hace referencia a que Dios no perdonó tampoco a Sodoma y Gomorra. La historia nos dice, y nos acordamos un poquito de eso, que cuando Abraham está en esa situación, Abraham está en un debate con Dios y le dice, Señor, si hubiera dentro de esa ciudad 100 personas justas, ¿vas a destruir a toda una ciudad por esas 100 personas? Y dice la palabra es que Dios le dijo, si hay 100 personas, no lo destruyo. Entonces, Abraham dice, bueno, pero ¿qué tal que no son 100, pero qué tal que son 50? ¿Qué tal que hay 50 justos ahí? ¿Vas a destruir toda una ciudad por esos 50 ¿Vas a destruir esos 50 por toda una ciudad pecaminosa? Dios le dice, si hay 50, no la destruyo, pero no hay 50. Bueno, dice Abraham, si hubiera 10 personas, ¿vas a destruir a esa nación? Y dice la Biblia que dentro de toda una nación, dentro de esas ciudades, solamente hubo uno, que la Biblia declara justo Lot. Uno que decidió, y fíjate cómo lo describe. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía
y oía. Mi pregunta para ti como iglesia del Dios viviente es, ¿tu alma se despedaza al ver la situación que estás viviendo a tu alrededor? Hay dolor en nuestro corazón porque las almas se están perdiendo, porque un mundo va en decadencia, porque cada vez hay más divorcios, porque cada vez más hay más homosexuales, porque cada vez hay más madres solteras, cada vez hay más depravación, más perversión. La Biblia dice que este hombre, su alma se despedazaba, me lo imagino llorando en su recámara, porque vivía en un mundo que cada día iba peor. Hoy en día parece que la iglesia a eso no le afecta mucho. Parece que la iglesia es más bien dada a acoplarse a ese sistema y decir, bueno, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de oportunidades, como ahorita Charlie nos decía. Sí, definitivamente sí es un Dios de oportunidades para aquel que quiere las oportunidades. Mi pregunta es, como iglesia, ¿estamos teniendo este mismo sentimiento día tras día? No dice que de vez en cuando, dice día tras día se sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Ahora, todo esto, dice Pedro, todo esto demuestra que Dios libra de la prueba a aquel que se mantiene en firmeza, aquel que sabe mantenerse en medio de una generación santo, puro, íntegro. No importa que todos hagan lo malo, siempre debe haber alguien, un remanente, que diga, esto no está bien, tengo que hacer las cosas bien. Y aunque todos se estén divorciando, yo no me voy a divorciar. Y aunque todos estén haciendo esto, yo no lo voy a hacer. Y aunque todos hacen fraude, yo no lo voy a hacer. Aunque otros se engañan, yo no lo voy a hacer. Como iglesia nos hace falta mantenernos en ese celo, en esa, vamos a decir, en ese dolor de saber que no solamente uno puede caer en hacer lo malo, sino saber que estamos viviendo en una ciudad, en una nación, en un condado, en un estado que necesita de Dios. ¿Y sabes qué? Tú tienes ese Dios. Dios sabe librar de una manera especial a aquellos que saben mantenerse firme en la enseñanza del Señor. Ahora, después de esta introducción que Pedro nos da acerca de que va a haber falsos maestros, acerca de que también va a haber personas que los van a seguir y también va a haber consecuencias para ellos, Pedro se toma el tiempo de darnos algunas características para que nosotros podamos identificar a esas personas, para que nosotros podamos identificar a aquellos que puedan venir con unas características que nos hacen ver que una persona puede venir no con una sana doctrina. Número 1, ¿estás listo? Si estás apuntando, apunta. Número 1, la característica principal de un falso maestro es la arrogancia. Di conmigo, la arrogancia. Qué grueso está esto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 en adelante dice, esto les espera sobre todo los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, dice, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Fíjate qué grueso está esto. Hoy en día se está levantando una corriente y aparte hace muchos años se levantó una serie de doctrinas o de enseñanzas que decían que nosotros podemos controlar a Dios, que Dios está a nuestra disposición, que Dios no puede actuar si nosotros no se lo pedimos y no hay nada más errado que eso. Dios es soberano y Él hace, dice el libro de Salmos, lo que Él quiere. Di conmigo, lo que Él quiere. Ni mismo Jesús al momento de estar a punto de tomar una decisión drástica en su vida, que era pasar de lado la cruz, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Él siempre reconoció que Dios tenía esa autoridad. Ahora, otra corriente que hoy en día está muy fuerte es el asunto de que algunas personas están predicando que los ángeles están a nuestro servicio, que nosotros podemos darle órdenes a los ángeles y que están a nuestra protección y que están para eso. Definitivamente los ángeles, como dice este pasaje, son seres mucho más fuertes, mucho superiores en poder
Y sin embargo, nosotros no podemos darnos el lujo, no solamente de pronunciar tales aberraciones como decir que Dios o que los ángeles están a nuestra disposición. No solamente eso, sino hay personas que yo he escuchado que se burlan del diablo, que se burlan de los demonios y dicen, no, yo lo tengo en mis pies y lo pisoteo y lo tengo abajo y él no sirve para nada, yo me lo he hecho. Eso es son declaraciones muy peligrosas, porque tú y yo no vencimos a Satanás, lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No es nuestra declaración, ni es nuestra fuerza, ni podemos minimizar el poder que el diablo tiene. Escúchame, iglesia, porque el diablo tiene poder. Definitivamente no tiene el poder que Dios tiene, porque Dios es omnipotente, pero el diablo tiene poder. Los demonios tienen poder. Y nosotros no podemos menospreciar eso y creer que estamos librando una batalla con la mano zurda y peleándonos con el diablo. Al cabo, de todas maneras, me hace los mandados y lo tengo, dice la Biblia, debajo de mis pies. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, y el Dios de paz vencerá al enemigo y los pondrá bajo sus pies. No quiere decir que tú los venciste, no quiere decir que yo los vencí, quiere decir que Dios los venció y Él lo puso. ¿Qué significa eso? Que nunca más Satanás, a través de conocer a Jesús, va a poder representar un tropiezo para nuestra vida. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos agarrados al que nos da esa victoria, que es Dios. Esos hombres son altaneros, arrogantes, creen que tienen control de la creación, que tienen poder de sobre todas las cosas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que siempre Jesús enseñó que el único que es soberano en esta tierra es el Señor. Él es el Señor. Hoy cantábamos ese canto de Él está sentado en el trono, Él es el que gobierna, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Cuando tú veas a una persona en internet o en cualquier congreso que tú vayas y esa persona diga, el diablo me hace los mandados, y aguas. Porque una persona, dice la palabra de Dios, que el que se queda firme, ¿qué dice? Cuídese de no caer. Una persona que es arrogante, que dice, no, yo no necesito de nadie, yo no necesito de esto, el diablo me hace los mandados y está vencido y acá. Ten mucho cuidado de quién estás escuchando, porque una persona que que conoce del Señor va a saber que la victoria no depende de nosotros, depende de Dios. Ahora, no estoy diciendo que debemos tenerle miedo al diablo, ni estoy diciendo que vivamos atemorizados. Lo que estoy diciendo es que no seamos arrogantes, es que no creamos que la victoria solamente es por nuestra cara bonita o porque lo podemos declarar, es porque Dios nos la ha dado otra vez de la sangre de Jesucristo. La segunda característica que el apóstol Pedro nos habla en este pasaje, voy a continuar el versículo 12, que dice así: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día, son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. El segundo punto que el apóstol Pedro enfatiza acerca de una característica importante, ahí te va, no solamente es que esas personas son arrogantes y se paran con una supuesta autoridad por parte de Dios. Una vez vi un video y no voy a mencionar quién fue, pero esta persona se paró en la plataforma y él estaba diciendo que él tenía control del Espíritu Santo. Él tenía control de lo que podía suceder en el ambiente espiritual. Al grado que él tomó su Biblia y dijo, yo declaro que a partir de aquí donde está mi Biblia, y la Biblia la tira al suelo, y dice, de esta Biblia para acá nadie puede pasar, porque a partir de esto está el Espíritu Santo. Se dice que agarró 2, 3 ahí y los pasó para allá y le dijo, traten de pasar. Y los amigos, no sé si eran amigos o personas, se pasaban por ahí y no podían pasar supuestamente por ahí, y se tiran al suelo y empezaban a temblar y empezaban a convulsionar. Y él declaró esto, yo tengo poder en la creación, dijo. Cuando yo lo estaba escuchando dije, este compa no sabe lo que está diciendo. Este amigo está metido en problemas con Dios.
Cualquier persona que diga yo tengo autoridad, uno debe reconocer que esa autoridad no es porque tú seas muy acá, es porque Dios la delegó con el propósito de establecer el reino de Dios, no para que tú hagas panchos a ver quién va a pasar y quién no, y que hagas demostraciones de poder o no. Jesús dijo, todo poder, toda autoridad se me ha sido delegada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿De quién es toda la autoridad? ¿De quién es toda autoridad? De Jesús. Cuando veas a esas personas en internet, cuando veas a esas personas predicando arrogantemente acerca de tener control de la creación, esos hombres dicen que pueden tener control de los desastres naturales, de la lluvia, de que si llueve, que una vez una persona compartió que oró y que no llovió y que iba a llover y luego de repente siempre no, y sí llovió y luego que él oró y se detuvo. Cuando yo veo a esas personas digo, qué mala onda. Hubiera venido a Guerrero, ¿verdad? Hace unos meses y hubiera orado para que no hubiera esas tormentas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Porque el único que tiene control en la creación es el Señor de señores. Así es que ten mucho cuidado. Cuando escuches a estas personas, son foquitos de alerta. Número 2. La segunda característica que Pedro habla es que estas personas hacen un sobreénfasis. Aclaro, hacen un sobreénfasis en la gracia y orientación hacia el dinero. Sus prédicas siempre van a ir orientadas a sobreenfatizar la gracia del Señor, a hablar de la prosperidad de Dios, que tú te acercas a Dios y hay prosperidad económica. Supuestamente cualquiera que se acerca a Dios tiene que prosperar económicamente. Una persona que se acerca a Dios, conforme a las enseñanzas de esos falsos maestros, es que toda persona que se acerca a Dios debe de ser sana. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 dice así: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, dice. Seducen a las personas inconstantes. ¿A quiénes seducen? ¿A quiénes? A los inconstantes. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no a todos, a los inconstantes. No seducen a cualquiera, no seducen al que sabe, seducen al inconstante, al que a veces está y a veces no. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pedro hace referencia a un profeta del Antiguo Testamento que se corrompió recibiendo un pago del rey de los amorreos para profetizar supuestamente en contra del pueblo de Israel. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Versículo 17. Esos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, di conmigo, sin sentido, totalmente ilógicos, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Veo que Pedro está enojado escribiendo esta carta. Veo que Pedro está, esos arrogantes, esos animales, esas bestias, que está reservada la más densa oscuridad. Pero me encanta una sola parte de este pasaje. Seducen a los inconstantes. Seducen a aquellos que están y a veces no. Y que, fíjate qué curioso. En semanas pasadas tuve en consejería a una persona, y esta persona hace meses dejó de venir a la congregación. Se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo no he venido, ya no me he congregado. Vino a consejería en 3 semanas. Me dijo, ya no me he congregado. Dice, pero no te preocupes. Yo todos los domingos a las 10 de la mañana pongo mi prédica ahí en mi casa, en internet, y yo me estoy congregando en mi casa.
¿Qué mentira tan más grande del diablo? Tú no te estás congregando en tu casa. La congregación implica personas, implica gente, implica comunidad. Ahora con la facilidad del internet uno puede decir, pues no voy el domingo, pues de todas maneras, pues el domingo Richie de todas maneras está en el internet, ¿verdad? Porque estamos pasando las prédicas en vivo en internet. No lo digo para que no vengan, lo digo para que en caso de que no estén, ¿verdad? Puedan hacer uso de ese recurso. Pero hay gente que dice, y le digo, ¿y quién es tu pastor? Yo casi en tono, no burla, pero sarcástico, ¿verdad? ¿Quién es tu pastor? No, pues tal persona. Y dije, ay, Señor. Dice la palabra de Dios, y Él declara algo. Personas tendrán comezón de oír. Esto es, gente va a buscar prédicas, iglesias, pastores, que les prediquen lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Lo que convenga a sus intereses, lo que convenga a sus suposiciones, lo que convenga a sus ideales, y esa es la gente que la gente va a buscar para escuchar predicar. La Biblia enfatiza en este pasaje, la gente que va a ser seducida por esas enseñanzas es la gente inconstante, es la gente que no tiene una disciplina de leer su palabra todos los días. La persona que va a ser presa de esas enseñanzas que son contrarias a la palabra del Señor son aquellas personas que no son constantes en tener una vida de oración diaria, que no son constantes en su congregar, que no son constantes en ir a un grupo, que no son constantes en su relación con Dios. Esas personas son las personas que son presas de esas enseñanzas. Esas personas van a hacer énfasis en la gracia. No importa lo que tú peques, no importa lo que tú hagas. Dios es amor, Dios es misericordia. Aguas con esas enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque siempre lo que Jesucristo vino a predicar a esta tierra no era palabra que venía a endulzar la palabra de la gente que estaba ahí, ni a endulzar los oídos de los fariseos. Eran palabras que Él venía a traer incomodidad a la gente. Era palabra que venía a traer reto, a decir, hey, estás mal, y eso no le agrada al Señor. Hay que hacer las cosas bien. No vino a predicar un mensaje de tú dale, no importa, una vez salvo, siempre salvo, tú échale ganas, no importa lo que tú hagas, no vas a perder. Se me hacen prédicas muy peligrosas. Ahora, yo no estoy diciendo, quiero enfatizarlo, no estoy diciendo que la salvación se pierde, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si una prédica no te incomoda, es una prédica que no te está sirviendo. Si esa prédica, el domingo acabamos de terminar una serie de 4 pláticas acerca del pecado. Y la primera vez que compartí acerca de la primera plática, hubo mucha gente que se me acercó y me dijo, Richie, ¿estás enojado? Y yo, no estoy enojado. ¿Por qué? Pues es que como que hablaste muy duro. Pues no, hablé lo que la palabra de Dios dice. No hablé nada que yo invente. No, pues que parecía que estabas enojado. ¿Por qué? Porque es una palabra que incomodó. Caray, como que te picaron las costillas y, ay, el Richie nunca había hablado de esto y ahora nos habló duro. No se trata de que yo haya hablado duro, se trata de que la palabra de Dios así es. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a que sigamos avanzando en ese proceso. Estas personas son movidas por la avaricia. Siempre van a hablar de dinero. Siempre van a hablar, tú siembra y vas a cosechar. Tú dale al Señor y Dios te va a dar más. Tú dale y te va a dar un trabajo mejor. Tú dale al Señor y los ríos de dinero van a caer sobre tu vida. Aguas. No estoy diciendo que Dios no bendice. No estoy diciendo que Dios no prospera. Lo que estoy diciendo es que la prosperidad no es un don de Dios. Creo que la prosperidad es la práctica de disciplinas en la vida que te van a llevar a una prosperidad. Juan oró de esta manera: yo anhelo, amado Gallo, que seas prosperado en todos tus asuntos y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Fíjate, qué contraste. No se trata solamente que Dios quiere bendecirte, darte un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor economía. Se trata de que tu mejor economía, tu mejor carro, tu mejor estado financiero esté estrechamente ligado a tu avance espiritual.
Él dice, yo anhelo que tú seas prosperado en todos tus asuntos. Di conmigo todos. No es solamente una sección, Dios quiere que seas prosperado en todos y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Esto es la prosperidad económica, de salud y de todas otras cosas que pueden venir a nuestra vida. Son resultado de una prosperidad primero que se dio en el corazón, una prosperidad que primero se dio en el espíritu. Qué grueso, ¿verdad? Porque a veces la gente viene queriendo escuchar esto y nos damos cuenta que las prédicas de Jesús fueron más orientadas en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener dificultades, en el mundo van a pasar situaciones difíciles, pero yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. Cuando tú ves a un pastor predicar y hace un sobreénfasis en la gracia, hace un sobreénfasis en la prosperidad económica, aguas. Una vez una persona, un predicador, me tocó conocer a una persona, un pastor muy próspero económicamente. Él se dedicaba solamente a pastorear y tenía mucho dinero. Y una persona le preguntó esto, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Tienes negocios o te dieron alguna herencia? Porque somos pastores y muchos de nosotros no vivimos en esa calidad que tú vives. Y él dijo algo, es que nosotros somos hijos de un rey. Y como hijos de rey, merecemos lo mejor. Y como hijos de rey tenemos que prosperar. El que no prospera es porque hay pecado en su vida. El que no prospera es porque ha sido engatusado en el asunto de las deudas. El que no prospera es porque... Y empezó a declarar un chorro de cosas y dije, híjole, qué grueso. Que este hombre hable con esa arrogancia, con esa... Somos hijos de un rey. Pues más bien en vez de vivir como hijos de un rey económicamente hablando, compórtate como un hijo de un rey. Vive como un hijo del rey. Vive con la dignidad moral, espiritual de un hijo de un rey. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice vendrán solitas. Aguas cuando tú escuches a un pastor que sobreenfatiza la gracia y sobreenfatiza el dinero. Por lo menos eso nos advierte Pedro. La tercera y última recomendación que nos hace Pedro es que las enseñanzas de estas personas no te van a llevar a mejorar, te llevarán a retroceder. Te llevarán a relajarte, te llevarán a esperar que las cosas vengan del cielo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fíjate, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, dice. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman esos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Qué fuerte habla Pedro, pero en esta ocasión ya no está hablando de los falsos maestros, está hablando de los que los escuchan. Los que escuchan esas enseñanzas sin tener un claro conocimiento y un deseo de agradar a Dios realmente, se van a ir con la finta y esta va a ser su condición. Una persona que cree esas enseñanzas, el sobreénfasis de la gracia, de la victoria y de todo ese asunto, yo soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al paso de unos 2 meses los ves caer y dices, bueno, pues no que todo lo podía, no que Dios estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nos enseña a través de Pedro. Pedro pasó por una situación bien dura que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en una situación así. Pablo pasa por esa situación de una enfermedad. La Biblia no especifica qué era, pero la Biblia dice que Pablo tenía una enfermedad. La Biblia lo define como un aguijón en la carne, algo que tenía en su cuerpo. No sabemos si era una enfermedad crónica, una discapacidad. Algunos piensan que era una discapacidad física, que tenía probablemente algún problema para caminar o algo así. Nadie lo sabe si así es cierta, pero Pablo tenía una situación así. Y Pablo en esa situación dice y enseña a los corintios y les dice, yo he orado al Señor por esto. Le he pedido al Señor 3 veces que me sane.
Le he pedido al Señor que me dé la victoria en esto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no, que Pablo no fue sanado. Y la única respuesta que encontró de Dios fue: bástate mi gracia. Y hace Pablo una declaración. Él dice: ahora ya no haga alarde de mis victorias. Ahora más bien hago alarde de mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No ves arrogancia en esas palabras. Todo lo puedo en Cristo. La tentación me hace los mandados, el diablo, nada. Cuando yo soy débil, entonces realmente estoy siendo fuerte. Cuando yo no puedo, Él sí puede. Y cuando yo, como decimos, me pongo de pechito, Él me abraza y me protege. Pablo dice: ahora hago alarde de que no puedo, porque cuando declaro que no puedo, entonces el poder de Dios se manifiesta en mí, dice. Cuando tú dices: sí, yo puedo, ahora sí, échenmela, y ahora sí, no hay bronca, aguas, porque corres el peligro de esta situación. Más les hubiera, dice, valido no conocer el camino de la justicia, que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, porque definitivamente, Señor, en nuestra vida hay mucho todavía que conocer de ti. Mucho, Señor. Nadie de nosotros, no importando los años que tengamos, Señor, en el Evangelio, ninguno de nosotros podía decir que puede llegar a conocerte, que puede conocerte ya, Señor, en una medida satisfactoria. Queremos aprender, Señor, de estas cartas que Pedro envía a la iglesia. Queremos aprender, Señor, a darnos cuenta que es un peligro no conocer la verdad y ser seducidos, Señor, por enseñanzas que endulzan nuestro oído o enseñanzas que nos agradan, Señor. Estos pasajes nos hablan, Señor, de que siempre ha habido gente así y siempre la habrá. Pero tú, Señor, libras, tú mantienes en tu presencia a aquellos que se mantienen firmes en enseñanza que te agrada a ti, Señor. No queremos, Señor, caer en crítica de otros pastores. Pero lo que sí queremos, Señor, es que nadie venga a contarnos, que nadie venga a decirnos algo que nosotros hemos vivido y hemos experimentado, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, y pido que tú pongas en nuestro corazón, Señor, un hambre por ti, Señor. Un hambre por tu presencia, por tu palabra. Un hambre, Señor, que solamente se sacia de conocerte a ti. El peligro, Señor, de los que caen en este juego se reduce a una palabra, y eso es inconstancia, Señor. En Santiago podemos encontrar, Señor, una declaración poderosa. Y dice: si el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de constancia. No ser, Señor, aquellos que puedan estar vulnerables a enseñanzas falsas, porque hemos tenido una experiencia personal y verdadera contigo. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a estar en pie, iglesia. Y vamos a entonar este canto juntos como un clamor a nuestro Dios. Nuestro espíritu está diseñado para ser alimentado. Escúchame lo que te voy a decir. Nuestro espíritu fue diseñado para ser alimentado.
Y si tú y yo no tenemos hambre por Dios, hambre por su palabra, hambre por realmente tener una vida devocional a Dios, es porque algo más está satisfaciendo esa hambre en nuestro espíritu. Chilita me tiene bien tomada la medida a mí. Ella sabe que yo siempre que llego a la casa tengo hambre, siempre. Así ella recién comido, siempre que llego a la casa quiero comer. Y siempre que llego y no tengo hambre, Chilita me voltea a ver y me dice, ¿qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién comiste? ¿Fuiste al Denis? ¿Fuiste acá? Me empieza a interrogar porque sabe que yo siempre tengo hambre. Y si no tengo hambre en casa, es porque en otro lugar comí. Ella lo sabe perfectamente, no la puedo engañar. Lo mismo sucede en nuestro espíritu. Cuando tú no tienes hambre por la palabra del Señor, por levantarte todos los días o todas las noches y agarrar tu Biblia con hambre y decir, Señor, háblame. Si tú no tienes necesidad todos los días de entrar en esa intimidad con Dios en oración, con tu esposa, con tu familia, es porque algo más está satisfaciendo eso. Por eso yo quiero que terminemos este tiempo haciendo una declaración de clamor a nuestro Dios. Y aunque en cierta manera no sea tan real aún en nuestra vida, declararlo de una manera profética en nuestra vida. Este canto dice así: tengo hambre de ti, Señor, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Que nadie me venga a contar, que nadie me venga a decir, tengo hambre de ti. ¿Lo cantamos? ¿Sí? Levanta tus manos al cielo y declara esto conmigo con todo tu corazón. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, díselo fuerte, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Así es, Señor, queremos pedirte, Señor, pon esa desesperación en nuestro corazón, Señor. Pon esa angustia de buscarte día tras día, Señor, en tu palabra, en oración, en ayuno, en todas esas cosas que nos has permitido experimentar para fomentar, Señor, un mayor conocimiento de ti. Ayúdanos a que este canto se convierta en una realidad y no en lindas palabras que salgan de nuestra boca, Señor, sino que tengamos una desesperación por ver tu poder en nuestra vida, una desesperación por ver, Señor, tu gloria manifestarse entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Díselo fuerte, por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Declárale, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera.
una última vez. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Padre, no queremos ser como esos que Pedro enfatizó, Señor. Como aquellos que conocieron una vez tu justicia y al darte la espalda o volver atrás, Señor, nuestro estado viene a ser peor que el principio. No queremos eso, Señor. Queremos estar bien cimentados en tu amor, queremos estar bien cimentados en tu palabra. Como esa parábola, Señor, que tú diste, el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los problemas, vino la tentación, vino la circunstancia difícil, y la casa no cayó. No queremos ser como esa gráfica que nos da Pedro, como aquel que vuelve, como el perro que vuelve a su desperdicio, Señor. Hoy declaramos que avanzamos. Hoy declaramos que nada nos detiene, Señor. En el nombre de Jesús. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Y te voy a pedir que ores por esa persona pidiendo hambre por su palabra. Que nada sacie su corazón, que nada sacie su espíritu, que no sea tu palabra, que no sea la oración. Ora por la persona que está a tu lado. Gracias. Hambre que duele, que desespera, Señor, que debilita si no ha sido probado, Señor. En el nombre de Jesús, declaro hambre en tu iglesia, como nunca antes, Señor, en esta congregación. Un hambre insaciable por tu palabra, Señor. Un hambre real, una hambre que debilita, Señor, si no es saciada solamente por tu palabra, en el nombre de Jesús. Declaramos una iglesia que te desea, Señor, ardientemente. Declaramos una iglesia que te anhela con desesperación, Señor. En el nombre de Jesús, que nada venga a saciar ese espacio que solamente tú nos puedes dar, Señor. Que nada, Señor, nos satisfaga como ir a tu palabra y esperar ese maná, Señor, fresco que tú tienes para nosotros cada mañana, en el nombre de Jesús. Pon desesperación en tu iglesia. Pon hambre, Señor, por tu palabra. Y también, Señor, danos discernimiento para reconocer aquellas enseñanzas que no van a edificar nuestro corazón. Así, tomados de las manos mientras oras, vamos a despedirnos con este coro. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Así es, Señor. Padre, despídenos con bien en esta noche. Despídenos en el buen sentido de la palabra, Señor, inquietos por tu palabra. Despídenos, Señor, deseosos de ir a recibir, Señor, en intimidad lo que tú tienes para nosotros. Bendiga a tu iglesia. Gracias por el privilegio que nos das de tener una iglesia, un lugar donde podemos ser equipados, donde podemos ser capacitados, Señor. Bendigo a Sedes Valle Imperial, Señor. Declaro tu bendición sobre sus vidas. Cada familia representada en este lugar, la declaro un total dependiente de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria. Recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. No se olviden, si no te has apuntado para matrimonios, apúntate. Y si ya te apuntaste, abona. Ahí está Aide y Lorenzo, ¿verdad? Que estarán recibiéndote con mucho amor. Dios los bendiga.